¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a la asignatura del Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa. Aclaramos que esta presentación tiene fines didácticos como apoyo a la guía del estudiante. Bien, podemos decir como introducción que nosotros estamos rodeados de distintos tipos de materia. A esa materia la vamos a denominar muestra, pues son estas muestras las que se van a analizar para poder cuantificar su composición química utilizando diferentes métodos analíticos. Pero resulta que la mayoría de estos métodos analíticos requiere que nuestra muestra se encuentre en solución. Por ejemplo, si fuera agua, nuestra muestra ya no se disolvería porque por naturaleza ya se encuentra en solución. Sin embargo, si nuestra muestra fuera suelo, este es en estado sólido, por lo tanto, se requiere aplicar un procedimiento adecuado para disolverlo o llevarlo a solución. Es por eso que esta práctica número 2 se refiere precisamente a eso, ¿no? A la preparación de muestras. Entonces, esta práctica lo que nos pide es convertir la muestra en una forma adecuada para el análisis. Las muestras a convertir serán las siguientes: harina de trigo, leche en polvo, suelo, espinaca y yeso. Estas 5 muestras son de diferente composición, de diferente naturaleza, pero las 5 van a ser procesadas mediante las siguientes 4 etapas, que va desde un muestreo, un pretratamiento si se requiere, su conservación respectiva y finalmente el tratamiento o la disolución de la muestra. A modo de comparación, si la muestra fuera agua, el proceso iría desde el muestreo hasta la conservación, y de aquí de esta etapa se salta directamente a su análisis. Pero, si la muestra, como en nuestro caso, es un sólido, el proceso va desde un muestreo hasta la última etapa, que es la cuarta, que corresponde al tratamiento o la disolución de la muestra. Entonces, empezando hablando del muestreo, lo que se refiere a esta etapa es poder obtener una muestra que sea representativa y homogénea. En nuestro caso, vamos a realizar 2 muestreos. Uno en el lugar de campo o lugar de origen denominada muestra bruta. Esta muestra bruta es la colección individual de una unidad de muestreo. Una unidad de muestreo es el objetivo de estudio o el objetivo de análisis, y esta se selecciona a partir de un plan de muestreo y que depende de varios factores. En este ejemplo de suelo, los factores que van a influir son la pendiente del terreno, el tipo de vegetación que puedan observar, el uso, la accesibilidad, etc., que en conjunto nos han ayudado a dividir, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de muestreo. A modo de ejemplificar, vamos a utilizar la número 7 como unidad de muestreo que corresponde a un suelo vegetativo. Entonces, una vez que se escoge bien la unidad de muestreo, luego se procede a elegir la técnica más adecuada, que puede ser desde aleatoria, sistemática, simple o compuesta. En nuestro ejemplo vamos a utilizar un muestreo compuesto sistemático en forma de zigzag. Cualquiera haya sido el método elegido, lo primero que se debe de realizar siempre es lavar todo el material para realizar el muestreo, con una sustancia solvente que no vaya a interferir en nuestro análisis. En nuestro caso se hace únicamente con agua de grifo. Bien, el objetivo de análisis en este ejemplo es la capa superior del suelo, por lo que primero se procede a remover toda la parte vegetativa. Luego se hace un corte en forma de V para extraer una submuestra de aproximadamente 5 centímetros de grosor. El paso que están viendo en este momento se realiza de la misma forma en los distintos puntos que se ha trazado en el zigzag, para luego cada punto trasvasarlo a un envase, y al finalizar nuestro trazado vamos a llegar a obtener una muestra compuesta como ven en la imagen. Esta muestra se mezcla perfectamente y se homogeniza, como pueden observar, o también pueden aplicar otra técnica más precisa de homogenización, como el muestreo de cono y cuarteamiento. El objetivo principal aquí siempre va a ser obtener una muestra que sea representativa. Una vez que esté homogenizado perfectamente, lo siguiente es extraer una porción de submuestra aproximadamente de 500 gramos, máximo de 1 kilo, en un envase que sea limpio, seco, en lo posible que este envase se pueda sellar herméticamente. De esta forma ya estaríamos listos para transportar nuestra muestra al laboratorio y luego ser analizada. En caso de la espinaca, bueno, aquí pueden observar 2 unidades de muestreo. Uno se refiere a un cultivo
y el otro directamente a un envase. Las técnicas a muestrar van a ser distintas. La más adecuada para el cultivo podría ser la sistemática en zigzag, y para la técnica utilizada para muestrar directamente en el envase podría ser un muestreo simple o puntual. Cuando hablamos de harina de trigo, por ejemplo, es diferente muestrear de una planta industrial a que muestrear directamente de un envase que pueda tener en casa o que pueda comprar en el mercado. Lo mismo aplica para el yeso y también para la leche en polvo. Cual sea la unidad de muestreo que se haya elegido, la técnica más adecuada, yo tengo que llegar a obtener una muestra de esas características, que sea representativa y homogénea de aproximadamente 500 gramos. Esta muestra tiene que ir acompañada de un protocolo que reúne toda la información del muestreo, desde el lugar que se ha realizado, el nombre de la persona que ha realizado el muestreo, la fecha y la hora en que se ha realizado el muestreo y todas las observaciones posibles. Por ejemplo, si mi muestra es un suelo del patio de mi casa, explicaré qué tipo de vegetación existe, qué tipo de plantaciones, el tiempo cómo está soleado, está nuboso, cuándo fue la última vez que llovió, si es espinaca, por ejemplo, de un cultivo, si se ha utilizado algún tipo de insecticidas, fertilizantes, está en contacto con otro tipo de vegetales, etcétera. Si se trata del yeso que tengo yo en casa, este yeso, hace qué tiempo fue abierto, si está en contacto con algún otro tipo de material como cemento, suelo, etcétera, si es la leche en polvo, cuándo es la fecha de vencimiento de mi envase. Todas las observaciones tienen que ir anotadas en este lugar porque me van a ayudar al finalizar a realizar una interpretación de resultados. Cuando yo ya tenga mi muestra junto a su protocolo, ya puedo transportar al laboratorio para nuevamente aquí hacer una reducción del tamaño. Si tenía como 500 gramos, ahora voy a necesitar únicamente por lo menos 5 gramos de submuestra. Entonces procedo a utilizar el método de cuarteo utilizando una hoja bond y una regla para poder dividir en 4 cuadrantes. Las dos opuestas se separan y las otras dos se dejan en el papel para que estas dos que se quedan en el papel se vuelvan a uniformizar y se vuelvan a dividir en 4 partes. Nuevamente se retiran estas dos y el paso es sucesivo hasta llegar a obtener una muestra que sea reducida de aproximadamente, en nuestro caso, de 5 gramos. Cuando nuestra muestra ya está reducida, a veces algunas necesitan pasar por otras etapas, que en este caso es el pretratamiento. Por ejemplo, para el suelo, generalmente suele ser una muestra heterogénea, por lo tanto se puede separar mediante un tamizado de las piedras o ramas que pueden presentar. También presenta humedad en la mayoría de los suelos, dependiendo del lugar. Por lo tanto, puede ser llevado a un secado en una estufa a una temperatura no mayor a 40 grados y hasta reducir por lo menos la humedad menor al 5%. Cuando también estamos hablando de la espinaca, tenemos aquí que son partículas grandes, por tanto hay que triturarlas. Si el análisis se va a realizar en base húmeda y al instante, entonces este procedimiento es correcto. Pero si el análisis quiero realizarlo en base seca y además quiero conservar mi espinaca, antes de ser triturado yo necesito llevarlo a un secado a una temperatura no mayor a 30 grados. Cuando hablamos de las otras muestras, hablando de la harina de trigo, leche en polvo y eso, ya tienen partículas muy pequeñas, son finamente reducidas y también tienen poca humedad, pero pueden llevarse a un secado dependiendo de las circunstancias en que se hayan realizado el muestreo y también dependiendo del tipo de análisis que quiero realizar. Una vez que ya han sido pretratadas mis muestras, ya puedo llevarlas a conservar. Y como son sólidos en este caso, en unas bolsas herméticas o en unos envases que evite el contacto con la humedad, ¿no? Y lo que les decía, aquí está la espinaca ya desecada y eso nos va a ayudar a que la muestra se modifique en su composición física, química y o biológica. Cuando ya nuestra muestra ya está bien pretratada y ya es bien homogénea, entonces pasamos ya a la cuarta y última, que sería la disolución aplicando un ácido correspondiente o un ácido adecuado dependiendo del tipo de muestra que voy a disolver. Esta etapa se va a explicar mediante el siguiente procedimiento experimental. Bien, a partir de la submuestra que he tenido en laboratorio, entonces, ¿qué es lo que hago? Extraer una cantidad para pesar en la balanza analítica utilizando un vidrio de reloj. ¿Cómo voy a hacer esto? Mediante el siguiente procedimiento. El vidrio de reloj tiene que ser limpio, seco
y está a temperatura ambiente. Abro las puertas de la balanza analítica, pongo el vidrio de reloj al centro del platillo, cierro las puertas y resto el peso del vidrio de reloj, es decir, lo voy a llevar a tarar para que la lectura en la balanza nuevamente esté en cero y únicamente pueda registrar el peso o la masa de mi sólido. Abro las puertas, inserto por un lado la espátula, por otro lado el envase de mi sólido y poco a poco voy añadiendo la masa requerida de la muestra. Cuando yo ya he llegado al peso aproximado o casi exacto, entonces cierro las puertas para evitar las fluctuaciones de aire y una vez que mi peso se haya estabilizado, registro el dato que nos va a dar la lectura de la balanza con los 4 digitales, o con los 4 dígitos, perdón. Después abro la puerta, saco mi vidrio de reloj con la muestra y lo transfiero a un matraz Ellen Meyer. Se utiliza este tipo de matraz porque es más seguro y mucho más manipulable en la etapa de la digestión. Al momento de hacer la transferencia, a veces puede ocurrir algún tipo de pérdidas, por lo que es opcional también la siguiente técnica. Es decir, para que no se transfiera del vidrio al matraz, se puede pesar directamente la muestra en el matraz Ellen Meyer, como ven en el ejemplo. Igual que el vidrio de reloj, el matraz debe llevarse a cero o se debe de tarar y luego ya se va transfiriendo la cantidad de masa necesaria que se requiera de esa forma, evitando chocar la espátula con la boca del matraz para evitar algún tipo de vibración y que vaya a dañar el platillo. Luego transfiero el ácido correspondiente utilizando una pipeta con la ayuda de una propipeta, ¿no? Se transfiere al matraz Ellen Meyer. Observen aquí que mi ácido, por ejemplo, bueno, en este caso es otra sustancia, pero supongan que es ácido o está siendo transferida desde un vaso de precipitado. Es decir, si mi ácido lo tengo yo en este frasco, lo voy a transferir al vaso, una cantidad aproximada que me piden, por ejemplo, si es 5 ml, transferiré del envase al vaso una cantidad más de 5 ml y recién del vaso voy a sustraer o extraer una alícuota de 5 ml para transferir a mi matraz. Evitar insertar directamente la pipeta al frasco, ¿no? Al frasco original del reactivo. Una vez que ya está con mi ácido correspondiente, ya se pasa a la etapa de la digestión. En esta etapa se lleva un calentamiento de una temperatura moderada de aproximadamente 150 a 200 grados con agitación constante y siempre trabajando bajo campana por los ácidos fuertes que se trabajan. Una vez ha pasado el tiempo requerido según la muestra, aquí hacemos 2 excepciones. Por ejemplo, para la harina de trigo y espinaca, que son materias orgánicas, se necesita para análisis hacer la destrucción de su materia orgánica utilizando un agente oxidante, en este caso peróxido de hidrógeno. El oxígeno liberado por el peróxido reacciona con el carbono, emanándose de esa forma dióxido de carbono como gases. Se va añadiendo hasta que esta solución, que es negra, llegue a una solución incolora transparente, lo que significa que la materia orgánica se ha destruido. Después se transfiere a un matraz cuantitativo, luego se deja enfriar antes de aforar. Pero aquí hay 2 excepciones también en el caso del yeso y suelo que puede presentar algún tipo de silicatos, esos deben ser filtrados. Recién la solución que se filtra acá en el matraz, esa recién se va a transferir al matraz para aforarlo luego con agua destilada. Y finalmente ya se traslada a un frasco para su posterior análisis según el método analítico adecuado. Aquí se presentan algunas tablas con las cantidades de los reactivos que son específicos para cada tipo de harina o para cada tipo de muestra que han sido seleccionados de acuerdo a los análisis que se van a realizar. Es el tiempo de digestión y aquí aclaro también que la leche en polvo también tiene bastante materia orgánica, pero esta relación de ácidos son suficientes para poder destruir la materia orgánica. Bien. Aquí tienen un poco más de la bibliografía que se ha utilizado para realizar esta presentación y eso sería por esta práctica. Gracias por su atención y cualquier duda no olviden visitar el Classroom y también preguntar en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.